Hoy nos visita el hermano Daniel Balbuena, que nos presentará el discurso que lleva por título Confíe en el poder salvador de Jehová. Escuchámoslo, hermano. Bueno, un placer estar nuevamente con ustedes. Yo sé que ustedes no dicen lo mismo, pero bueno. Necesitamos todos confiar, ¿verdad? El hombre por naturaleza, eh, confía y necesita confiar. Por ejemplo, yo hoy confié en mi peluquero. Graso error. Pero veamos esto de qué es por naturaleza. Por naturaleza necesitamos o somos personas que confiamos. A ver, los que son papás lo van a entender. Yo soy tío, lo entiendo también y seguramente todos vamos a entender este ejemplo. Un niño, imagínense la situación, si usted es papá, la vivió, o mamá la vivió, el niño viene gateando y de repente se toma de la pata de la silla o de la mesa y ¿qué hace? Se pone de pie por primera vez. Asustado, no sabe, un mundo nuevo para el bebé. Y ahora aparece papá y papá hace esto. ¿Y qué hace el bebé? Comienza a dar sus primeros pasos. ¿Por qué? Porque confía en los brazos de papá o de mamá. Miren lo que hacen algunos padres, no es recomendable esto, pero tiran a sus hijos hacia arriba. ¡Oh, oh! Tremendo. La primera vez el niño abre los ojos grandes así de susto, después ya se ríe y le gusta. ¿Pero por qué le gusta algo que es hasta peligroso? Porque confía por naturaleza en papá y en mamá. Y cuando anduvo en bicicleta por primera vez y le sacó las rueditas, ¿se acuerda? Lo agarraba así del asiento y él pedaleaba confiado porque sabía que papá estaba atrás. Por naturaleza los seres humanos confiamos y tenemos la necesidad de confiar en alguien. ¿Y qué hay de nosotros? ¿En quién tenemos que confiar? He hecho una pregunta muy obvia. Todos sabemos que tenemos que confiar en Jehová. ¿Pero por qué razón necesitamos confiar en Jehová? Bueno, por dos razones fundamentales. Porque el mundo está pasando por momentos tremendos, problemas internacionales como nunca antes en la historia de la humanidad. Guerras, hambre, pandemias. A esto le agregamos problemas sociales, políticos y económicos en cualquier país que vivamos o conozcamos o escuchemos noticias. Y esto inquieta, pero nosotros que confiamos en Jehová, ¿tenemos la inquietud que tiene la gente? No. Y a esto tenemos que agregarle otra razón por la cual tenemos que confiar en Jehová, que no son ya los problemas internacionales, sino son los problemas personales, que pueden ser problemas de familia, pueden ser enfermedades, pueden ser la angustia de la pérdida de seres amados, puede ser la depresión o momentos de mucha angustia que tenemos cada día y tenemos muchísimas razones para tenerlos cada día. Y como dice la carta de Pedro, ¿verdad? En 1 de Pedro 5:9, los cristianos, por más que sirvamos a Jehová, tampoco estamos exentos de pasar por este tipo de dificultades. Pero ¿saben una razón aún mucho más poderosa por la que tenemos que confiar en Jehová? Por lo que se avecina. Por lo que se avecina. Una gran tribulación como la cual no se ha ido nunca ni volverá a suceder, como dice Mateo 24:21. Y está ahí, a las puertas. Así que, ¿qué se espera de nosotros? Que confiemos en Jehová. Entonces lo que vamos a tratar de hacer esta tarde es
encontrar razones de peso para poder confiar en el poder salvador de Jehová. ¿Dónde podemos encontrar razones de peso? En situaciones que vivieron los siervos de Dios del pasado. Entonces vamos a ver dos aspectos. Uno, cómo Jehová salvó a su pueblo como colectivo, ¿sí? Como nación, como su pueblo entero. Pero también vamos a ver cómo Jehová ayudó a sus siervos de modo individual. Entonces podemos confiar que Jehová va a ejercer su poder salvador hacia nosotros. Básicamente por tres razones. Por las mismas tres razones que el niño confía en el papá. ¿Por qué confía el niño en el papá? Porque el papá, el niño sabe que el papá sabe, valga la redundancia, cuidarlo. Que tiene poder para protegerlo. Y además de eso, lo más importante, el niño sabe que su papá lo ama. Y Jehová sabe, tiene el poder y nos ama. Tres razones. Entonces vamos a ver cómo esto Jehová lo hizo con su pueblo. Tenemos que trasladarnos al tiempo del buen rey Ezequías. Una situación escalofriante para Judá y Jerusalén. Los asirios venían al acecho. Abramos, por favor, nuestras Biblias en el capítulo 18 del Segundo de los Reyes para ver la situación a la que se acercaba el pueblo de Jehová. Dice el versículo 19, Rabsaqué, que no era un nombre, sino un título que tenían los asirios, enviado por el rey de Asiria, ahora se presenta fuera de los muros de Jerusalén y a los gritos comienza a desafiar al pueblo de Jehová. ¿Por qué están tan confiados? Miren, en el versículo 20. ¿En quién confían ustedes para que se atrevan a rebelarse contra mí? Dice el rey de Asiria. Ustedes, dice el versículo 20 al final. El versículo 22. Ustedes dicen, confiamos en Jehová, nuestro Dios. Y mire el desafío que le plantea en el versículo 23. Vamos a hacer una apuesta, le dice, vamos a hacer una apuesta. Yo te doy 200 caballos, ¿y sabes qué? Vos no me conseguís 200 jinetes. Diciendo, ustedes no sirven para nada, ¿qué van a pelear con nosotros? ¿Van a pelear? Mira el desafío que estaba planteando este enviado del rey de Asiria. Y ahora comienzan las grandes mentiras. En el versículo 29 dice, no se dejen engañar por Ezequías. Él no puede salvarlo de mis manos. El versículo 31 al final les dice, ríndanse. Y ahora viene una terrible mentira. Y vamos a ver después por qué. Versículo, el mismo versículo 31 dice, así todos ustedes, si se rinden, podrán comer de su propia vid, de su propia higuera, beber de su propia cisterna. Los llevaré a una tierra como la suya, una tierra de cereales, vino nuevo, pan, viñas, olivos, miel. ¡Wow! ¡Qué perspectiva les daba! Pero la pregunta, ¿era realmente así? Bueno, veamos una imagen, a ver si se podía esperar que los asirios cumplieran esta promesa. Ahí Johnny va a poner una imagen. ¿Dónde está? Acá. Yo la tengo acá en esa donde lo que no me... Bien. Estamos familiarizados con esa imagen, ¿sí?
Bueno, vamos a suponer que los asirios, los soldados asirios, tuvieran un celular, que vivieran en nuestro tiempo. ¿Sabe lo que estarían haciendo? Estarían todas sus víctimas tiradas atrás, cabezas cortadas, otros empalados, riéndose, divirtiéndose y sacándose una selfie con los cadáveres detrás. Porque eso está en el museo en Estados Unidos y es una piedra hecha básicamente, tallada básicamente por los asirios, que se enorgullecían de tratar así a sus enemigos. Es más, se conoce a la capital de Asiria como la ciudad de derramamiento de sangre. Horrible. ¿Piensan ustedes que iban a vivir en un mundo con viñas, con miel? No, no eran así los asirios. Eran terribles, malvados. Ahora, imagínense ustedes que estamos dentro de Jerusalén y escuchamos a Rabsaqué, el asirio, con estas mentiras y con estas amenazas. ¿Cómo se hubiese sentido usted? Dice, no importa, Jehová me va a salvar. Sí, nosotros conocemos la historia, lo que pasó. Pero póngase en ese momento preciso. ¿Cómo se hubiese sentido? Bueno, vamos a ver cómo se sentían los que estaban en la ciudad. ¿Cómo se sentiría el rey? Bueno, tenemos que ir al capítulo 19, ahí del segundo de los reyes. Vamos a ver cómo se sentía el rey. En señal de humildad, de desesperación, dice el versículo 1 del capítulo 19, ¿qué hace el rey? Se rasga las prendas de vestir. Lo cual se ve que no estaba muy tranquilo el rey Ezequías por la situación que estaba viviendo. Y entonces hace algo muy sabio el rey Ezequías. Ahí, al final del versículo 2, dice a sus siervos que vayan a ver al profeta Isaías. ¿Cómo se sentía el rey? Y de hecho el pueblo también. El versículo 3 dice claramente cómo se sentía. Dice, hoy es un día de angustia. Pero como manda un mensaje a Isaías, le dice a Isaías que ore a Jehová. Y como dice el versículo 4, tal vez Jehová, tu Dios, oiga. Haz una oración, como dice al final del versículo 4. ¿Cuál fue la respuesta de Isaías? La respuesta de Isaías es básicamente la respuesta de Jehová. Y Jehová dice, mediante Isaías, esto es lo que dice Jehová en el versículo 6, no tengas miedo por las palabras que has oído. ¡Wow! Qué alivio, ¿no? Pero todavía el enemigo estaba ahí vociferando afuera. Pero ya comienza el alivio. Dice, no tengas miedo. No tengas miedo por lo que estás escuchando. Miren, qué interesante, ¿no? La pregunta que nos hacemos, ¿Ezequías estaría confiando en el poder salvador de Jehová? ¿Que Jehová sabe salvarlo? ¿Que Jehová tenía el poder para salvarlo y que Jehová lo amaba? ¿Sabía eso? Miren qué detalle interesante. El versículo 15. Dice, y Ezequías se puso a orar delante de Jehová. Si no confiara en Jehová. Si no confiaba en que Jehová sabía cómo salvarlo y que tenía el poder. La pregunta es, ¿hubiera orado a Jehová? No. Así que, ¿y en el poder de Jehová confiaba? Miren lo que dice ahí en el versículo al final. Tú hiciste los cielos y la tierra. No es un detalle menor que reconozca esto Ezequías. Porque si Jehová había tenido el poder para crear los cielos y la tierra, ¿cómo no iba a tener el poder para eliminar a los enemigos de su pueblo? Así que confiaba en el poder salvador de Jehová. Y miren qué interesante, ¿no? Lo que menciona ahí el versículo 19, la confianza que tenía en Jehová, en que Jehová podía hacerlo. Porque le dice a Jehová, le ruega, dice, por favor, sálvanos de las manos, de sus manos, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres Dios, oh Jehová. Y noten lo que dice el versículo 20. Jehová, ¿qué hizo? Ha escuchado. ¡Qué alivio!
Qué alivio saber que Jehová había escuchado tanto las oraciones de Isaías como la de Ezequías y por supuesto la de todo el pueblo. ¿Cómo sabemos que Jehová escuchó la oración y tomó acción? Bueno, veamos la siguiente imagen que grafica de modo excelente y nos recordará una película que vimos en una asamblea y tenemos la oportunidad de verla en el sitio también. Impresionante escena cuando el ángel de Jehová baja con ese ruido estruendoso que hizo en aquella película. Vuelvan a mirarla, está muy buena. Y así el ángel de Jehová, como dice en el versículo 35, en una sola noche, un ángel de Jehová, posiblemente el propio Hijo de Dios Jesucristo, mató a 185.000 asirios de golpe. ¡Wow! Se terminó. Pero ¿saben una cosa? El rey salió corriendo. Pero caramba, ¿el que los mandaba se salvó? No, porque al final dice el versículo 36 y 37 que los propios hijos del rey lo mataron. Se terminaron los enemigos del pueblo de Jehová. Así que volvemos a preguntar. Jehová, ¿sabe cómo salvar a su pueblo? ¿Tiene el poder para salvar a su pueblo? ¿Ama a Jehová a su pueblo? Claro que sí. Entonces, estas tres razones nos dan la base para saber que podemos confiar en el poder salvador de Jehová. Pero lo que vemos aquí es el poder salvador de Jehová actuando como grupo, colectivamente. Salvó al pueblo de Judá. Pero la pregunta que nos hacemos ahora es, individualmente, ¿hay pruebas de que Jehová puede librarnos o salvarnos de modo individual? También la hay, también la hay. Vamos a dirigir nuestra atención a Hechos de Apóstoles, capítulo 12. Aquí vamos a encontrar Hechos de Apóstoles, capítulo 12. Y vamos a encontrar al rey Herodes Agripa muy contento. ¿Saben por qué estaba contento? Porque venía de maltratar a los miembros de la congregación, dice el versículo 1. Estaba chocho. ¿Pero qué lo hacía tan feliz? Había matado a Santiago, el hermano de Juan y primo de Jesús. ¿Y por qué estaba feliz? Feliz porque el versículo 3 dice, esto le gustó a los judíos. Y él quería amistarse con los judíos. Quería tener una buena relación con los judíos. Así que, le encantó. Así que vamos a seguir, dijo. ¿Y qué hace? Dice el versículo 3 que arrestó a Pedro. Pero sabía algo, posiblemente sabía algo, que en alguna otra ocasión se había encarcelado a los apóstoles, pero un ángel los había liberado. Así que dijo Herodes, a mí esta vez no me enganchan. ¿Qué hace? Dice el versículo 4, valga la redundancia, puso 4 turnos de 4 soldados para vigilar. Y encima, encadenado a 2 de ellos, como dicen los versículos más adelante. Así que imaginemos el cuadro. Un soldado aquí, el otro soldado aquí, con cadenas, y Pedro encadenado de ambas manos a ambos soldados. Vamos a suponer que los soldados se dormían. Donde se movía Pedro, se despertaba. Quédate quieto. Pero además había en la puerta, por si estos se dormían, había 2 más. Ahí, firmes. Esa era la situación de Pedro. Mi pregunta es, ¿Pedro pensaba que se iba a salvar? Habían matado a Jesús. Santiago también. Venía la Pascua. Hermosa ocasión para matar a un cristiano, a un discípulo de Jesús. Lo más probable es que Pedro no confiara en que Jehová lo salvaría milagrosamente esta vez. No lo sabemos. Pero los que sí estamos convencidos que no pensaban que Pedro se iba a salvar eran los de la congregación. Dice el registro bíblico que los de la congregación, en el versículo 5, no dejaban de orar con fervor a Dios por Pedro. ¿Pero qué orarían? Jehová ha mandado 2 ángeles que lo salven, como la otra vez.
o Jehová dale fuerza para que muera fiel. Seguramente la segunda opción es la correcta. Después vamos a ver por qué. Va a morir Pedro, pero que muera fiel. Esa es la segunda opción. Pero una luz aparece en la celda, ilumina toda la celda, Pedro dormido, lo cual indica que Pedro no estaba muy preocupado por la situación. Él se había sido fiel a Jehová. Pedro Santiago había muerto, Jesús también. Jesús le dijo que iban a pasar lo mismo, así que bueno, me llegó la hora, así que durmió tranquilamente, esperando lo que iba a pasar. De repente se ilumina el lugar y alguien le dice, levántate rápido, ahí en el versículo 7. Y las cadenas se cayeron de sus manos. ¿Se imagina el ruido que habrán hecho las cadenas, ¿no? ¿Y los guardias? Durmiendo. Durmiendo. ¿Y los otros que estaban en la puerta? Durmiendo también. Impresionante. Y ahora le dice, vístete, en el versículo 8, y Pedro obedece. A todo esto Pedro creía que era una visión, dice el registro bíblico. No pensaba que era real esto, pensaba que era una visión. Así que Pedro se levanta, obedece, y miren lo que sucede en la siguiente imagen. Esto fue más o menos lo que grafica el esclavo fiel y prudente, lo que pasó en esa ocasión. ¿Sí? El ángel de Jehová sacando a Pedro, y los guardias dormían. Y siguieron durmiendo. Y el registro bíblico dice que la puerta se abrió sola. Y en ese tiempo todavía no existía el WD-40, así que imaginamos las puertas. ¿No? ¿Y los guardias? Dormían. Cuando sale al patio, ahí recién, cuando sale a la calle, recién Pedro se da cuenta que no es una visión, que es real. Impresionante. Y entonces, ¿qué hace Pedro? El ángel de Jehová lo vuelve a salvar. Y se va a la casa de la congregación, donde estaba reunida la congregación, que estaba orando por él. Y vieron que dijimos hoy que la congregación no oraba para que Pedro fuera liberado, sino para que Pedro fuera fiel. ¿Saben por qué? Porque miren el versículo 12, dice que muchos discípulos estaban orando. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Golpea la puerta. Insiste Pedro, golpea la puerta. Sale la sirvienta, abre la puerta. Dice, Pedro, no le abre la puerta. La cierra, se la cierra en la cara. Eso dice el registro bíblico. Se va a donde están todos reunidos. ¡Afuera está Pedro! ¿Qué le dicen los cristianos que estaban reunidos allí? Dice el versículo 15, ¿no estás loca? O sea que no esperaban que Pedro fuera liberado. Si no, no le dirían a la sirvienta, estás loca. Así que Pedro, otra vez paradito ahí en la puerta, dice el versículo 16, seguía afuera tocando la puerta. Y cuando lo vieron, ¿cómo quedaron? Sorprendidos. ¿Qué nos enseña este relato? Que Jehová puede salvar a su pueblo también, a sus siervos individuales de manera milagrosa. Sí, Jehová lo puede hacer. Lo puede hacer con usted, lo puede hacer conmigo. ¿Qué pruebas tenemos de que Jehová en el futuro cercano obrará tanto para salvar a su pueblo de manera milagrosa como grupo o de forma individual? ¿Qué seguridad tenemos? ¿Sabe cuál es la seguridad que tenemos? Cuando Jehová manda a Jesús a la tierra, a su hijo a la tierra, dice que le hace poner un nombre, Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Jehová es, ¿qué? ¿Sí? Salvación. Como diciendo, acá está el sello de garantía. Mando a mi hijo, le pongo un nombre que indica que ese los va a salvar. Y de hecho, mediante el sacrificio de Cristo Jesús, tenemos la oportunidad maravillosa de ser salvos. ¿Saben por qué razón? Por las tres razones que mencionamos. Porque Jehová sabe cómo hacerlo, Jehová tiene el poder para hacerlo, y Jehová nos ama. Pero ¿saben cuál es el problema que tenemos todos?
Jehová muchas veces me salvó a mí. Me demostró que tiene poder salvador de muchas situaciones. Y usted también. Cuando llegue a casa, haga una lista y trate de acordarse las veces que Jehová lo ayudó o la ayudó, y va a ver cuántas veces Jehová la ayudó. No hay problema. Y usted está también seguro de que en el futuro Jehová lo va a salvar. No nos queda ninguna duda. Pero ¿sabe cuál es el problema? Este es el problema. El trayecto desde aquí, de donde estamos ahora, hasta el día final, en que Jehová nos salve de una vez y para todas. Ese es el problema. Ese es el grave problema. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer lo que dice Isaías 63:1, que en Jehová abunda el poder para salvar. Sí, reconocer eso. Podemos confiar que también oye nuestras peticiones, que nos ayuda cuando estamos mental y emocionalmente angustiados, ahora, y que también nos ayudará en el futuro. Un detalle. Primero, no espere cosas milagrosas de parte de Jehová ahora. Jehová no va a obrar milagrosamente como lo hizo en los días de Ezequías, como lo hizo con el apóstol Pedro. Pero sí Jehová le va a dar la fortaleza necesaria para aguantar cualquier cosa que venga de ahora en adelante. Pero otro cuidado. ¿Podemos limitar nosotros el poder de Jehová, el poder salvador de Jehová? Decirle a Jehová, no me salves. Sí, podemos limitar el poder salvador de Jehová. ¿Sabe cómo? Bueno, si no tenemos fe en Jehová, si no tenemos fe en el sacrificio de Cristo, limitamos el poder salvador de Jehová. Por eso tenemos que tener completa confianza en Él. En el futuro Jehová, queridos hermanos, mostrará su poder salvador a cada uno de nosotros. ¿Para qué nos ha servido esos dos relatos que analizamos hoy? Habría muchísimos más para analizar. Nos ha servido para reflexionar cómo en el pasado Jehová usó su poder salvador y tuvo la capacidad para salvar a su pueblo de manera milagrosa. Tenga la completa confianza que Jehová no ha cambiado. Jehová va a seguir ejerciendo su poder salvador en este tiempo hacia nosotros. Los ejemplos que vimos nos hablaron claramente de la importancia del poder de la oración, porque cuando oramos, le estamos diciendo a Jehová, confiamos en ti, por eso te hago una oración. Confío en tu poder salvador. Que todos vivamos para ver el poder salvador de Jehová de una vez y para siempre. Y tengamos la plena seguridad que Jehová lo hará por 3 razones. Porque Él sabe cómo hacerlo. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Y por sobre todas las cosas, porque Jehová nos ama muchísimo.